Bueno, entonces vamos a grabar mi... ¿Puedo disparar la grabación No, no ahora? importa, iba a decir solamente no importa que quede grabado, porque quiero en todo caso que quede consignado, que le queda muy bien ese corte de pelo. ¡Ah! Me olvidé de avisarles para que no se asusten cuando me vean que me había cortado el pelo. En cambio, la profesora Eva sigue siendo clásica y yo también clásico, ¿eh? En cambio, ustedes juegan más Con la... Somos gente con el muy look. conservadora. Somos conservadores, exactamente. En esto, al menos. En esto. En Néstor, ¿dijiste? En Néstor. En Néstor sobre todo. Bueno, no vamos a abrir grietas. No, por favor. No más. No más. Bueno, la idea, buenas tardes a todas las personas que se han unido a esta clase de revisión, que en principio no es la habitual disertación ante una pantalla, ante círculos con letras o con fotos fijas en el mejor de los casos, sino supone también que las y los estudiantes que estén integrados a esta reunión virtual ofrezcan, te digo, hagan sus planteos de dudas o consultas, aunque las instancias de consultas están permanentemente abiertas. Pero sí yo quería hacer una especie de puesta en general con algún indicio, señal o no spoiler, como se dice ahora, pero sí con algún indicio y señal acerca de cuáles son los aspectos que vamos a poner énfasis en el segundo parcial. Segundo parcial, que según me estaba haciendo recordar la profesora Hilardo, está previsto para el miércoles 25, ¿verdad, profesora? Así estamos. Sí, miércoles 25 y será a las 19:30. Será, Aiser, como dicen. Aiser. Aiser es una expresión del habla rural o campesina que a mí se me hace todo muy filosófica porque plantea una cuestión del ser, ¿no? Entonces, hay ser, ¿sí? Pero hay con H. Hay con H. Si no se me hace del rubro queja. Sí, exactamente. Bueno, en esta segunda mitad de la materia, los núcleos temáticos son la teoría crítica de Frankfurt, los estudios culturales de Birmingham y lo que hace a economía política de la comunicación, de la cultura y de la comunicación. Y corresponden esos núcleos temáticos a los desarrollos que en las clases grabadas que hemos puesto a disposición de ustedes a través del grupo Facebook de la materia. La teoría crítica de Frankfurt tiene un marco teórico ideológico que pasa por conceptos fundamentales del marxismo, que es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Porque además hemos ideado un segundo parcial donde nos hemos propuesto desalentar tentaciones del recorte y pegue. O sea, desde ya vamos poniendo nuestras cartas en la mesa. Es decir, que esto supone una elaboración, una reflexión más meditada por parte de ustedes. Digo, al decir ustedes estoy refiriéndome a los estudiantes, donde la manera de trabajar en el parcial no va dirigido tanto a qué se entiende por o en qué consiste tal cosa, sino a cómo tales y cuáles conceptos aparecen en tales y cuáles textos que ustedes a esta altura del partido ya tienen que manejar muy bien. Entonces, esos conceptos, primera cuestión, los conceptos fundamentales de la teoría marxista o marxiana
son los conceptos que ya hemos desarrollado en su momento, los conceptos de cosificación o reificación, el concepto de alienación, el concepto de fetiche de la mercancía y el concepto de ideología, que dicho sea de paso, el concepto de ideología también es muy importante para los estudios culturales de Birmingham. Es decir, que ustedes tienen que tener en claro qué cosa se entiende por, en qué consiste o a qué hace referencia los conceptos de cosificación o reificación, alienación, fetiche de la mercancía e ideología. Sobre todo porque, bueno, la teoría crítica de Frankfurt tiene como marco teórico estas ideas del marxismo, y también aparecen estas ideas en los estudios culturales de Birmingham. Luego, los dos textos fundamentales de la teoría crítica de Frankfurt que hemos trabajado, son dos textos. Uno de ellos pertenece a Walter Benjamin, que ya sabemos que es un intelectual, un filósofo, que si bien no tuvo una pertenencia orgánica a la teoría crítica de Frankfurt, pero sí es una entidad intelectual que tiene una fuerte presencia dentro de la teoría crítica. De la teoría crítica en particular y de todas las reflexiones y estudios sobre cultura y comunicación. Y ese texto de Walter Benjamin es la obra de arte en la era de la reproductividad técnica. Reproductividad o reproductibilidad, como suele aparecer también en las traducciones. En ese texto famoso de Walter Benjamin está la idea de las consecuencias que para el arte tiene lo que él denomina los medios de reproducción técnica, los dispositivos o los medios de reproducción técnica. Ojo que, y esto es una advertencia que siempre conviene hacer, no confundir los conceptos de reproductividad técnica o medios de reproductividad técnica con industrias culturales. Porque si bien son conceptos afines, pero no le hagamos decir cosas a Walter Benjamin que no dijo, porque el concepto de industria cultural lo elaboran por lo menos 10 años después Adorno y Horkheimer en la dialéctica de la ilustración. Entonces, advertencia, Benjamin no utiliza el concepto de industrias culturales, sino que lo que él habla son en todo caso los medios de reproductividad técnica o reproductibilidad técnica. Si bien está haciendo referencia a lo que nosotros hoy conocemos como los medios de comunicación tradicionales, al menos de esa época, periodismo, publicidad, radio y cine, ¿sí? Y fotografía. Sobre todo Benjamin tiene una particular predilección por los medios visuales y audiovisuales, a saber, la fotografía y el cine. Entonces, en ese artículo, la obra de arte en la era o la época de la reproductividad o reproductibilidad técnica, el eje de ese artículo es los efectos o las consecuencias que para el arte tiene estos medios de reproductividad técnica. Y ahí él presenta uno de los más famosos conceptos de Benjamin, que es el concepto del aura de la obra de arte. Y de las dos características del aura de la obra de arte, que son las características de la originalidad, no en cuanto a originalidad creativa, sino de que se trate de una obra original, en el sentido de que sea una pieza original, digo, en el contrapunto entre
original y copia, o original y reproducción, ¿no? Entonces, un elemento del componente del aura de la obra de arte, es su originalidad, en el sentido de que sea un original de tal o cual artista. Y la otra, el tema de la distancia. Dos características del aura. Y bueno, esa aura, el aura de la obra de arte, sufre o experimenta alguna alteración por parte de la incidencia que proviene de estos elementos de la reproductividad técnica. Que está ese concepto. Entonces, estos son los conceptos fundamentales dentro de este artículo de Walter Benjamin, que ustedes tienen que manejar como quien conoce algo muy bien. Luego, el siguiente texto, pero que ya pertenece totalmente al cuore, al centro de los estudios, de la teoría crítica de Frankfurt, es, ahí sí, el capítulo de Industria Cultural de la dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer. Estoy de acuerdo con que Adorno y Horkheimer tienen un estilo de redacción bastante engorroso, bastante complejo, y es un artículo largo, pero bueno, ese concepto de industrias culturales o de industrias culturales es un concepto que desde el momento en que lo elaboran Adorno y Horkheimer hasta la fecha sigue sosteniendo una presencia fundamental en toda conceptualización acerca de la cultura mediática. Y ahí quiero recordarles que entendemos cultura mediática o cultura de masas como ese particular tipo de formación cultural que es producto o consecuencia de los medios de comunicación o de las industrias culturales. O sea, de la forma más global, el concepto de industria cultural hace referencia a la producción industrial de bienes culturales. Esto tiene también como base algo fundamental, que es la manera en que los intelectuales de la teoría crítica de Frankfurt conciben la cultura. O sea, la idea de cultura que tienen los intelectuales, filósofos, sociólogos de la teoría crítica de Frankfurt, al menos en su primera generación, que era la que trabajamos nosotros. Y esa idea de cultura, de culture, ellos cuando hablan de cultura hacen referencia a lo que nosotros podemos hoy en día identificar como alta cultura. Dije alta cultura y no alta costura, ¿verdad? Sí, alta cultura. O cultura ilustrada, es decir, las artes. Las artes que eran bellas en un tiempo ya no son más bellas, son artes. Tampoco son artes plásticas, artes visuales, pero no solamente artes visuales, también incluyen la música, y a la música clásica en particular, la literatura y las artes. Es decir, que la idea de cultura que tiene la teoría crítica de Frankfurt en su primera generación, cuando ellos hablan de cultura, de lo que están hablando es de arte. Quede claro eso. Arte en el sentido de artes plásticas o artes visuales, música, en particular la música clásica, y literatura. Entonces, el concepto de industria cultural hace referencia a la aplicación de la forma industrial de producción a la producción de bienes culturales. ¿Cuáles son esos bienes culturales? Bueno, todos los productos de las industrias culturales. Películas, música discográfica, es decir, música producida en la industria discográfica, publicidad, programas radiofónicos, etc.
Entonces, y claro, en el momento en que se le aplica a los bienes culturales un tipo de producción industrial, eso tiene consecuencias para los bienes culturales. Sobre todo, una vez más, tengan en cuenta que cuando la teoría crítica de Frankfurt habla de cultura y de bienes culturales, está hablando de arte. Y cuando esos bienes culturales comienzan a ser producidos industrialmente por las industrias culturales, léase la radio, el cine, todavía la televisión no estaba funcionando a pleno, pero sí radio, publicidad o propaganda, cine, industria discográfica, pero también la industria editorial, ¿sí? Y cuando digo industria editorial estoy diciendo periódicos, publicaciones periódicas, periodísticas, pero también lo que ya había comenzado a circular desde el comienzo del siglo, que también Antonio Gramsci, que es este filósofo marxista italiano que rescata los estudios culturales, ya también había comenzado a pensar y a reparar en este tipo de cosas. Estos libritos de literatura popular de consumo liviano que ya han comenzado a aparecer también en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, claro, cuando la cultura comienza a producirse industrialmente, entonces eso tiene consecuencias para la cultura, y de esas consecuencias habla este artículo de Adorno y Horkheimer, que es precisamente llamado Industrias Culturales. En ese artículo, ustedes tienen que tener muy en claro cuáles son precisamente esas consecuencias de la producción industrial de bienes culturales sobre la cultura, pero también tienen que tener muy en claro de qué manera en ese artículo se manifiesta el uso de esas categorías de la teoría marxiana o marxista como alienación, cosificación, fetichización de la mercancía e ideología. Ahora, con esto no estamos diciendo que Adorno y Horkheimer utilicen explícitamente la palabra reificación o cosificación, o la palabra alienación, o la palabra fetiche o fetichización de la mercancía, sino que la manera en que ellos exponen sus argumentos en ese artículo, en esa exposición, sí se manifiesta que están aplicando esos conceptos, aunque no usen explícitamente esas palabras, ¿sí? Es decir, que con esto ya le estamos diciendo que sí, efectivamente, en ese artículo se manifiestan estas ideas, estos conceptos, aunque no aparezcan mencionados por la palabra específica explícita, pero le estamos diciendo que en ese artículo sí se manifiestan las ideas de alienación, reificación o cosificación, fetiche de la mercancía e ideología. Por lo tanto, ustedes deben estar en condiciones de señalar en qué tramos o en qué momentos de ese artículo se expresan esas ideas, ¿no? Entonces ya están advertidas acerca de eso. Esto supone, claro, una lectura muy atenta de ese artículo, teniendo en cuenta estos conceptos de la teoría marxiana, o marxista, perdón. Bien, luego, perdón, y también tienen que tener muy en claro permanentemente el concepto de cultura que tienen los de Frankfurt. Porque si cultura para los de Frankfurt es el arte, incluida la literatura y la música, entonces algo le pasa a esa cultura, tal cual la conciben la teoría crítica, como efecto de la producción industrial. Bueno, ustedes sabrán cuando lean atentamente, y suponemos que ya lo han hecho, el artículo de Adorno y Horkheimer. Con respecto a los estudios culturales de Birmingham, bueno, también ahí el eje es la cultura. Después de todo, se denominan estudios culturales de Birmingham, ¿no?
O sea, algo tendrá de importancia la cultura. Bueno, también en los estudios culturales de Birmingham tenemos varias generaciones. Nosotros hacemos referencia a dos generaciones, la primera y la segunda generación de los estudios culturales de Birmingham. De la primera generación de los estudios culturales de Birmingham, nos interesan los aportes de las tres grandes figuras de esta primera generación. Entonces estamos haciendo referencia a Richard Hogarth, bien lo dije, a Edward Thompson y a Raymond Williams. Entonces esos tres autores, Hogarth, Thompson, Williams. Y el aporte que hacen los estudios culturales de Birmingham con respecto al estudio de la cultura. Porque si para los de Frankfurt cultura es solamente las artes, no es esa la concepción que tienen los intelectuales, sociólogos, antropólogos, filósofos de la teoría crítica, perdón, de los estudios culturales de Birmingham. El principal aporte con respecto a la conceptualización de la cultura que tienen los estudios culturales de Birmingham es un concepto de cultura más antropológico, más etnográfico, más antropológico. Y no solamente algo así antropológico en general, sino también que reconocen cultura en sectores sociales, ¿sí?, que no coinciden precisamente con una visión elitista de la cultura. Es decir, cuando hablamos de que para los de Birmingham el concepto de cultura es más bien antropológico, estamos pensando en un concepto de cultura, en una idea de cultura, como en un sistema de creencias, valores, prácticas, a través de esas prácticas, a través de las cuales se manifiestan estas creencias y valores, producciones simbólicas y materiales, códigos, lenguas, formas de ocupar el tiempo y el espacio, sensibilidades propias de grupos, comunidades, sociedades, en determinados momentos y espacios. Es decir, una idea de cultura más antropológica. Y entonces, en esos términos, es que se habla también, y esto sí es una idea muy importante de los estudios culturales, la cultura obrera, o la cultura de la working class, de la clase trabajadora. La expresión en inglés working class ha sido traducida también como cultura obrera. La working class como el sector obrero. Estamos pensando working class en el sentido de las y los trabajadores, la clase trabajadora. Entonces, tanto Hogarth, se me acordar, Selva, de la traducción, de cómo han traducido al español el libro de Hogarth, The Uses of Literacy. No me estoy en este momento acordando. Yo siempre... Sí, sí. ¿Sí qué? Sí, así lo tenemos. No, pero
Sí, no, pero ese es el título Ah, original. ¿cómo se ha traducido? ¿Cómo se ha traducido Los, la cultura los obrera en la sociedad de usos, masas? No, no, no. los Creo que usos de la alfabetización, una cosa no, 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 así. pero esa es la traducción que le damos nosotros. No, ya lo tengo acá. Ah, ¿ya encontraste? Sí, ya lo encontré. Cuando el título original de este trabajo de Hogarth del año 1957 es The Uses of Literacy, que si vamos a hacer una traducción de ese título, sería los usos de la lectoescritura. Pero cuando eso se ha traducido al español, eso se editó, y se editó no hace mucho tiempo, en español. Ese trabajo de Hogarth se tradujo de otra manera, que es La cultura obrera en la sociedad de masas. Ese es el título en el que se ha traducido esta obra de Hogarth. Entonces, en la traducción, ¿no? Ya en la misma traducción al español de esta obra de Hogarth, ya aparece esta idea de la cultura obrera. Y, chiques, digo, no coincide el título en una traducción literal, pero es muy interesante porque el título en español del libro de Hogarth ya nos está dando una clave de una de las cuestiones fundamentales de la teoría de la estudio cultural de Frankfurt. Por un lado tenemos lo que ellos reconocen como cultura obrera, es decir, como un sistema de valores, de creencias, de hábitos, costumbres, prácticas a través de los cuales se manifiestan esas creencias y valores, formas de ocupar el tiempo y el espacio, lenguajes, códigos, producciones materiales y simbólicas propias de un sector de la sociedad, el sector obrero, el sector de la clase trabajadora. Esa cultura, es decir, lo que están planteando los estudios culturales de Birmingham, es que ese sector social produce una cierta configuración cultural, produce una cultura. Entonces, no es la cultura como arte. Y que esa cultura entra en relación con otra forma cultural, que es la cultura de masas. Entonces, en ese libro, precisamente, el de Hogarth, que en su título original es The Uses of Literacy, y que en español se llama La cultura obrera en la sociedad de masas, en ese libro, ¿qué hace Hogarth? Hogarth analiza los cambios que se producen en la vida cotidiana, en las prácticas, en las costumbres, en los hábitos, en los valores y creencias de los sectores de trabajadores, en los sectores obreros, como consecuencia de la manera en que esa forma cultural propia de los sectores obreros, de trabajadores, entra en contacto con otra forma cultural, la cultura de masas. Por ejemplo, las producciones culturales de la televisión, de la música discográfica, y de qué manera esas formas y producciones de la cultura de masas inciden sobre la cultura obrera. Con lo tanto, ya estamos diciendo que por lo menos los estudios culturales plantean estas dos formas de cultura, la cultura obrera o la cultura de los sectores de trabajo, de la working class, de la clase trabajadora, y la cultura propia de la cultura de masas, es decir, esas formas de cultura que provienen, que son consecuencias de los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Y de qué manera se relacionan una y otra cultura. Y además, claro que sí, los estudios culturales tienen en cuenta el otro tipo de cultura, la cultura ilustrada, la cultura del arte. Entonces ya habría tres formas culturales. El arte, eso que cuando uno dice, esa expresión, una persona culta. Cuando uno dice que una persona culta, cuando uno dice de alguien que es una persona culta, estamos diciendo que una persona que tiene un cierto conjunto de conocimientos que tienen que ver, no sé, con la literatura, la filosofía, el arte en general, etc. Pero entonces,
ya los estudios culturales de Birmingham tienen claro la existencia de por lo menos estas tres formas de cultura. Ojo con eso. Raymond Williams se toma el trabajo en uno de sus libros, un libro que se llama Keywords, palabras claves, de hacer una revisión de, entre otros conceptos, del concepto de cultura, de cómo el concepto de cultura ha sido elaborado dentro de diferentes disciplinas de las ciencias y disciplinas humanísticas y sociales. Entonces, ese es uno de los principales aportes de los estudios culturales. Una conceptualización precisa de qué entendemos por cultura en relación con el orden social, en relación con la estructura social, con particular atención, por lo menos en Hogarth, de ese sector social caracterizado como la working class, la clase trabajadora o la clase obrera. El otro autor, además de Williams y Hogarth, es Thompson. Thompson, que, por si alguna duda tuviéramos, una de sus principales obras es The Making of the English Working Class, es decir, la formación de la clase obrera o la clase trabajadora inglesa. Es un libro original del año 63. Y ahí aparece un concepto que luego también lo trabaja Raymond Williams, que es el concepto de una estructura del sentir, una forma del sentir propia de los sectores trabajadores o de los sectores obreros, y una conciencia obrera que, ojo, y eso fue toda una discusión dentro de los estudios culturales, una conciencia obrera que no coincide ese concepto con el concepto de conciencia de clase del marxismo, ¿no? Ojo, porque cuando Thompson habla de conciencia obrera no está hablando de conciencia de clase en sentido marxista, aunque el marxismo sí tuvo su presencia dentro de los estudios culturales. Y eso dio lugar a toda una discusión dentro de los estudios culturales de la cual no nos ocupamos nosotros. Y Williams, sobre todo en su libro, uno de sus libros fundamentales, que es Literatura y Marxismo, allí, además de volver a revisar el concepto de cultura y de revisar el concepto de ideología, trabaja un concepto fundamental de los estudios culturales, que es el concepto de hegemonía, que lo toma del trabajo, de la obra de Antonio Gramsci, este filósofo marxista italiano. El concepto de hegemonía es fundamental. Es fundamental. O sea, hegemonía como una forma de ejercicio de poder. Bien. Luego hay una figura bisagra entre la primera y la segunda generación de los estudios culturales, que es Stuart Hall. Los estudios culturales giran en torno a al Centro de Estudios Culturales Contemporáneos. En inglés es Center of Contemporary Cultural Studies, que se formó en la Universidad de Birmingham en 1964. Y quienes dirigieron ese centro de estudios contemporáneos culturales fueron, Hogarth fue el primer director y Stuart Hall el segundo. Y Hall es una figura así como bisagra entre la primera y la segunda generación. A nosotros de Stuart Hall nos interesa
un artículo que tuvo varias reformulaciones por parte de Hall, pero que es fundamental, que es codificación y decodificación. Es decir, en ese artículo, Hall, ¿qué hace? En ese artículo, Hall se ocupa de lo que él denomina los 3 tipos de lectura que hace el público con respecto a los mensajes televisivos. Ya les digo, el título del artículo es Encoding and Decoding in the Television Discourse. Es decir, así como la codificación y la decodificación del discurso televisivo. Entonces, Stuart Hall, en ese artículo plantea 3 formas, 3 tipos de lectura ideológica que hace el público, o que puede hacer el público con respecto a los mensajes televisivos, ¿sí? Los productos televisivos. De Hall lo que nos interesa es eso. Esos 3 tipos de lectura que plantea Hall. Y luego pasamos a la segunda generación de los estudios culturales, que eso está desarrollado o planteado en un artículo de Blanca Muñoz, del cual ya hemos hablado en la clase virtual sincrónica que hicimos en la última, que son los tres ejes temáticos de la segunda generación de estudios culturales. Y esos 3 ejes temáticos son, bueno, claro, los medios de comunicación, la vida cotidiana y las identidades. De esos 3 ejes temáticos, nosotros en la cátedra, para la materia esta, nos concentramos en el tema de las identidades, de la identidad. No obstante, ustedes tienen que saber en qué consisten esos 3 ejes temáticos, según el artículo de Blanca Muñoz. Y pasamos entonces a concentrarnos en el tema de las identidades, para lo cual nosotros partimos de el planteo, la revisión de 2 concepciones, de 2 enfoques acerca de la identidad: el enfoque esencialista y el enfoque construccionista o constructivista de la identidad, y optamos por el enfoque constructivista, diciendo que las identidades son un proceso de construcción. Y no hablamos de identidad, sino hablamos de identidades. Y puesto que las identidades, que pueden ser identidades individuales o identidades colectivas, grupales, comunitarias, etc., pero también identidades de género, identidades de orientación sexual, identidades de identidad de género, identidades de orientación sexual, identidades de clase. Y las identidades son procesos de construcción que obran mediante 2 tipos de operaciones, de identificación y de diferenciación. Entonces nosotros revisamos esos 2 enfoques, el enfoque esencialista y el enfoque constructivista. Optamos por el enfoque constructivista, que es el enfoque de los estudios culturales de Birmingham. Y paso siguiente, hacemos un planteo que proviene obviamente del marco de los estudios culturales, de cómo es que las identidades se construyen en relación con la cultura de masas. De cómo es que las identidades se construyen en relación con la cultura de masas.
Porque claro, ya habrán advertido ustedes que hay ahí una distinción entre lo que, lo que son las identidades y lo que, lo que es o son las culturas. Ya hemos dicho que ese concepto antropológico de culturas. Las identidades pueden coincidir o no con la cultura, pero indudablemente se relacionan, porque una de las características fundamentales de las identidades, que son procesos de construcción, es que las identidades son relacionales. Siempre las identidades se construyen en relación con algo, en relación con las culturas. Porque las culturas o la cultura funcionan como una especie de repertorio de patrones, de modelos, con los cuales nos podemos identificar o no. Y esa identificación puede ser un proceso puede ser consciente o menos consciente, o inconsciente. Pero las identidades son siempre relacionales, siempre se están elaborando en relación con algo, con las culturas, con quienes componemos un grupo, con otros grupos, etc. Pero, entonces, uno de los aspectos fundamentales que nos interesa a nosotros es la manera en que las identidades se construyen en relación con la cultura de masas. La cultura de masas como los productos culturales que provienen de las industrias culturales, para usar un concepto de Frankfurt. Entonces, y allí, ¿cómo es que las identidades se construyen en relación con productos de la cultura de masa, como por ejemplo los géneros musicales de la industria discográfica? ¿Cómo es que podemos hablar de culturas e identidades juveniles que se construyen en relación con géneros musicales como el rock o el rap, por mencionar dos géneros? ¿O cómo es que culturas e identidades del fandom se construyen en relación con productos como historietas, películas, videojuegos, etcétera? Eso por un lado. Pero también cómo las identidades son representadas por los productos de la cultura de masas. ¿Cómo es que las identidades de género, llámese mujeres y hombres, porque claro, partimos de un modelo binario, de qué manera las identidades femeninas y las identidades masculinas son representadas dentro de, por ejemplo, la publicidad, el cine y la televisión? O cómo son representadas las identidades de sexo-afectividad disidente. Estoy pensando, cuando hablamos de identidad de sexo-afectividad disidente, estamos pensando en identidades de sexo-afectividad que no encajan dentro del parámetro del patrón heteronormativo, procreativo, patriarcal. Entonces, ¿cómo esas identidades son representadas en productos de la cultura de masas? Vale. Y además, ¿cómo es que las identidades se construyen en relación con relaciones de poder? Es decir, ¿cómo las identidades se construyen en relación con regímenes de hegemonía? Porque aquí conviene recordar entonces que las relaciones de poder en el eje hegemonía son hegemonía y subalternidad. Entonces habrá identidades subalternas. Por ejemplo, en un régimen cultural patriarcal, el componente masculino de la sociedad es hegemónico con respecto al componente femenino, que es subalterno. La producción cinematográfica latinoamericana es subalterna con respecto a la hegemonía de la producción cinematográfica hollywoodense, que es hegemónica. Los que andamos en bicicleta somos subalternos con respecto a la hegemonía del transporte público, perdón, del transporte automotor, por mencionar diferentes ejemplos posibles. ¿Sí? Entonces, el concepto de identidad y hegemonía también es importante, esa relación entre identidad y hegemonía. Por eso, por eso es que por eso esa idea de que las identidades son campos de batalla. ¿Por qué? Porque, bueno, desde los centros hegemónicos, desde el ejercicio hegemónico del poder,
se busca, se pretende inculcar modelos identitarios. Entonces, por ejemplo, las instituciones, llámese, por ejemplo, la educación, la religión, el Estado a través de sus políticas de Estado, ya sea estados nacionales, provinciales, buscan inculcar modelos identitarios. Cómo ser mujer, cómo ser hombre, cómo ser niño, niña, cómo ser joven, cómo ser viejo, cómo ser tucumano, cómo ser argentino, etc. Ser, porque claro, la identidad tiene que ver con el ser. Ahí hay ser, verdaderamente. Ahí hay ser. Sí. Y claro, entonces las identidades son objeto de disputa, porque se imaginen ustedes, vamos al caso, la identidad de género, y uno de los reclamos de las identidades de género femenino, dentro de los feminismos, uno de los ejes de las luchas feministas es por el derecho a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, el aborto. Entonces, y por supuesto, hay allí una resistencia por parte de formas institucionales o formas hegemónicas de cultura. ¿Sí? Y entonces ahí las identidades se convierten en campos de batalla. La identidad femenina es objeto de disputa, de batalla por parte de instituciones como la Iglesia, el Estado, el régimen patriarcal y los activismos feministas. Por eso la idea de que las identidades son campos de batalla o campos de batalla. ¿Cómo se juega esto? Un ejemplo posible, y estoy pensando en que también es probable que ustedes hayan trabajado, visto, ahí me corregirán la profesora Selva o la profesora Eva, identidades que tienen que ver, que se construyen en tensión con modelos, regímenes estéticos que pesan sobre el cuerpo, por ejemplo, la cuestión de la delgadez o lo que se aparta de modelos estéticos. Hace poco, bueno, a ver, le doy un ejemplo muy concreto. Yo soy fanático de la franquicia Star Trek, es decir, Viaje a las Estrellas, que comenzó con una serie televisiva en los años 60 y llega hasta la actualidad con muchas películas y muchas series televisivas. En este momento está siendo emitida la tercera temporada de una de las nuevas series de Star Trek que se llama Star Trek Discovery. Y Star Trek, desde los orígenes, los años 60 hasta la actualidad, tiene como política de esa ficción televisiva la inclusividad y la diversidad. En los años 60, la primera vez en que en la televisión norteamericana se dio un beso interracial entre un hombre blanco y una mujer afroamericana fue en Star Trek. Y luego, en encarnaciones de esta serie, en otras nuevas series de Star Trek, como Star Trek La Nueva Generación, Star Trek Espacio Profundo 9, Star Trek Voyager, se dio ya en los 90 y en la primera década del siglo XXI una amplia representación de las sexoafectividades disidentes. Por ejemplo, en un capítulo de una de estas series, llegan a un planeta donde lo, entre comillas, anómalo es la heterosexualidad y la, entre comillas, normalidad son las relaciones sexoafectivas entre el mismo sexo. O sea, se revierte porque la heterosexualidad allí es objeto de estigmatización en ese planeta. Y en la actual serie Star Trek Discovery, además de que hay varias parejas dentro de la nave del mismo sexo, se incorpora también patrones estéticos corporales que se alejan totalmente del patrón de la delgadez, del dictado de la delgadez. Y esto en los foros, porque hay foros del fandom de Star Trek, ha provocado también ciertas tensiones, porque no falta el animalito
que sale quejándose de que una de las protagonistas principales de la nueva serie está excedida de peso. Y entonces eso ha provocado toda una discusión dentro del fandom que han terminado eliminando a esa persona que opina de esa manera, acusándola de gordofobia. Y eso ha dado lugar a toda una discusión dentro del fandom de Star Trek. Porque, insisto, la política de la serie, de la producción de la serie, es totalmente inclusiva. Y en esta, si bien tradicionalmente Star Trek sí cayó dentro del estereotipo estético, hay que ser bello, esbelto y toda esa historia, Star Trek Discovery ha incorporado, ha decidido fracturar explícitamente con ese régimen estético y ha provocado toda una discusión en el fandom. Esto para que ustedes vean de qué manera las diferentes identidades que se construyen en relación con patrones de sexoafectividad, patrones étnicos, raciales, patrones que tienen que ver con dictados estético-corporales, se juegan dentro de y son representados dentro de producciones de la cultura de masa, como es un programa de ciencia ficción televisiva, ¿no? Che, había unos algos en los mensajes. Sí, a tono, sí. Alguien pregunta, bueno, sí, con respecto a las identidades como proceso de construcción, son construcciones que se desarrollan sobre la base de dos operaciones, diferenciación e identificación. Pero eso está, ¿verdad, profesoras, en los apuntes, ¿verdad? ¿Sí? No se escucha. Sí, sí, y en la clase que usted dio la vez pasada también desarrolló eso ampliamente. Bien, gracias. Bueno, y con eso, hasta ahí, todo lo que tiene que ver con teoría crítica, Benjamin Adorno Horkheimer, estudios culturales primera generación, William Thomson Hogarth, Hall, identidades. Y con respecto al tema de economía política de la cultura y la comunicación, yo esto lo voy a enunciar y después le doy la palabra a la profesora Fondevila. Los estudios, lo que se conoce como disciplinariamente como estudios, como economía política de la cultura y de la comunicación, suele integrar dos aspectos. Por un lado, la estructura de propiedad de los medios de comunicación, o eso que se llamaba medios de comunicación. Entonces, estructura de propiedad de medios de comunicación y políticas culturales con respecto a la comunicación, es decir, todos los diseños de las políticas culturales por parte de los estados nacionales y provinciales. Incluido ahí leyes, diseños de leyes con respecto a la comunicación mediática. Bueno, profesora, no sé si usted quiere, Eva, hacer una especie de revisión general de ese tema, para que después los estudiantes hagan sus preguntas si es que las hay. Bueno, en realidad es un campo, la economía política de la comunicación, que analiza, como decía Pedro recién, digamos, tendencias que tienen que ver, por un lado, con la situación estructural del sistema de medios de comunicación y en sí mismo la lógica económica de la producción de bienes simbólicos, y es decir, toda esta dimensión material acerca de lo que implica la producción de bienes simbólicos con diversos, digamos, alcances que tiene eso. Por un lado, su manifestación en la estructura de propiedad de los medios de comunicación en un determinado contexto. Los estudios de economía política de la comunicación más que nosotros manejamos más en Argentina, en general, tienen que ver con la conformación de grupos mediáticos, con digamos, con la integración de sistemas en forma vertical, es decir, cómo las empresas van teniendo todas las, digamos, los diversos actores económicos que producen las distintas integrantes de una cadena de producción. Por ejemplo, en el cine, aquellos que tienen la productora, la distribuidora, hasta las salas, supongamos.
y la integración horizontal, todo lo que tiene que ver con cómo las empresas van cubriendo distintos segmentos del mercado con distintos tipos de servicios mediáticos, es decir, todo lo que necesita un tipo de industria cultural para funcionar y todo lo que puede ser integrar distintas industrias culturales bajo un mismo dueño o empresa propietaria. Entonces, la economía política de la comunicación investiga en términos generales todo lo relacionado a la manera en que la producción simbólica genera riqueza, de alguna manera podríamos decirlo así. Eso es a través de, entre otras cosas, la estructura de la propiedad de los medios. Uno puede hacer una foto de hecho existe un famoso mapa llamado el mapa de convergencia, que es una especie de foto de cómo es la dinámica de los grupos económicos que poseen medios de comunicación, por ejemplo, en Argentina o en América Latina, ¿no? Donde es un continente, o sobre todo sí, en América Latina, donde son bastante parecidos los modos en que se fueron integrando los grupos económicos mediáticos, que hoy, por supuesto, con Internet y con la convergencia tecnológica entre servicios de comunicación audiovisual y empresas de telecomunicaciones, que son dos distintas, digamos, eh, eh, soportes o modos de manifestarse de esa industria, han ido convergiendo y tienen lógicas mucho más complejas que antes, pero históricamente se caracterizaba a esta cuestión como la integración de grupos multimediáticos. Entonces, hay una parte que es toda esta especie de caracterización estructural, básicamente quiénes son los dueños de la propiedad de toda esta infraestructura a través de la cual se ponen en circulación estas producciones simbólicas, ¿no? Entonces, todo eso tiene otra pata que también es de interés del campo de la economía política de la comunicación, como decía Pedro recién, que es la legislación, es decir, de alguna manera cómo todo ese sistema es interpelado y regulado por los acuerdos que las sociedades hacen respecto de qué sistema de comunicaciones quieren tener en determinado momento y cómo son, se podría decir, las relaciones de fuerza en una sociedad en determinado momento y hasta qué punto dejar en el mercado o regular mediante políticas estatales la dinámica de esa, digamos, del comportamiento de esas empresas, ¿no? Entonces, los analistas y los investigadores e investigadoras que hay en la Argentina que se enmarcan en economía política de la comunicación, generalmente tocan esas dos cuestiones en paralelo. La estructura de propiedad de los medios y las leyes, cómo van de alguna manera tratando esa estructura y cómo la van considerando. Hay una idea de que en América Latina la propiedad de los medios es tendencialmente conglomeral, se van armando conglomerados de medios. Eso antes la ley, por ejemplo, la ley argentina no lo permitía, hasta el año 94 no había esa posibilidad y hubo pequeñas modificaciones a la ley que había sido en realidad un decreto de la dictadura, que fue permitiendo que ingrese por un lado capital extranjero y por el otro que se puedan comenzar a formar grupos multimediales, multimediáticos, que hasta entonces ni siquiera se podían hacer. En Argentina, digamos, hay toda una historia de las leyes y de las regulaciones del sistema de medios de comunicación que históricamente se enfocó principalmente en la radio y la televisión y que recientemente digamos, empezó a discutir la necesidad de que también se incluya todo lo que es la convergencia tecnológica con las telecomunicaciones. Para ser más gráficos, los servicios de comunicación audiovisual son básicamente radio y televisión, y las telecomunicaciones son telefonía fija, telefonía celular e internet. Hoy esos servicios confluyen, digamos, técnicamente, porque hoy nosotras recibimos todos esos servicios en un mismo cable y tendencialmente en un mismo dispositivo. Nosotros podemos hacer casi todo esto a través de nuestros celulares principalmente, que tal vez es el aparato que más logró condensar todas estas funciones. Entonces, por un lado, en cuanto a los dispositivos técnicos, se da esa convergencia casi general. Los que accedemos a servicios de telecomunicaciones lo hacemos a través de fibra óptica o de algún otro servicio donde recibimos todos los servicios juntos. Eso antes no se podía, o sea, la ley
limitaba eso. Entonces uno tenía que contratar una empresa para el cable, otra empresa para el celular, o digamos, diversos proveedores, y en los últimos años eso se facilitó, principalmente con la fusión entre Clarín y Telecom. Se permitió definitivamente el mayor nivel de integración de servicios que hayamos tenido, y en el medio de eso ocurrió la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue la primera norma más general de la democracia que permitió, digamos, intentar plantear algunas cuestiones de limitación de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Pero esa ley no se metía en absoluto con lo que es telecomunicaciones, es decir, solamente regulaba, si bien nosotros coloquialmente la llamamos ley de medios, solamente regulaba la radio y la televisión. El gobierno de Macri parcialmente la derogó, si bien no está completamente derogada, sí se judicializaron los artículos más estructurales, que son los que tienen que ver con la conformación, digamos, tendientemente monopólica u oligopólica de la propiedad, y más recientemente además se fusionaron los órganos de aplicación de esa ley y de otra ley que se titulaba o se llamaba coloquialmente Argentina Digital, que regulaba las otras cuestiones, las de telecomunicaciones, los servicios estos que nosotros utilizamos. Lo que pasa es que en nuestra vida cotidiana todos esos servicios están, como decía, juntos y nos llegan en un mismo dispositivo. Entonces, para nosotros y nosotras, a grandes rasgos, todo esto tiene que ver con las comunicaciones. Pero en la economía política de la comunicación hay un esfuerzo de pensar estos dos aspectos o estos dos tipos de servicios como distintos, también porque tienen distintas implicancias. La producción televisiva y en radio tiene mucho que ver con los contenidos, en Internet por supuesto también, pero de alguna manera es como una cosa es la infraestructura o los dispositivos y otra cosa es la producción de los contenidos, ¿no? Entonces, pero bueno, muchos acusaron, incluido el gobierno de Macri, acusó a la ley de servicio de comunicación audiovisual y para deslegitimarla decían que era anticuada, o sea que ya nació anticuada porque en tiempo de convergencia no regulaba juntos ambas cuestiones, ¿no? Y en realidad eso me parece que tuvo que ver más con una cuestión política, de que en la medida que era muy complejo meterse con la estructura de propiedad de las telecomunicaciones, se trabajó inicialmente en intentar regular los servicios de comunicación audiovisual que son, que daban la posibilidad de cuestiones muy fundantes de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como por ejemplo intentar limitar la posesión monopólica de medios, de licencias de medios en determinados territorios. Entonces se podía tener hasta un 30% del mercado en un determinado lugar, o regular algunos aspectos tales como los horarios de protección de los niños y las niñas, como la inclusión de producción local. Entonces, si bien la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual no decía qué podía pasar o no, no se metía estrictamente con los contenidos, sí con algunos aspectos de los contenidos, como por ejemplo eso, la obligatoriedad de incluir contenidos infantiles en todas las programaciones de canales de televisión. Y también la inclusión de contenidos locales, lo cual obligó de alguna manera al Estado a tener algunas políticas de promoción y de fomento de la producción audiovisual local, ¿no? Que eso Pedro sabe más en el rubro del cine, digamos, y de la producción audiovisual de ficción, pero impactó en todo, digamos, impactó en programas periodísticos locales, en el apoyo a canales, en el intento de construir polos audiovisuales en las provincias en asociación con las universidades, en diversas políticas. Entonces, digamos, este campo de la economía política, digamos, como decíamos desde el principio, se ocupa de estas dos cuestiones, podríamos decir, de la concentración de la propiedad de los medios o de la estructura de propiedad de los medios y de las leyes que la regulan. Y hay diversos modelos, digamos, hay modelos que son más apoyados en lo estatal, netamente, en los sistemas que son casi netamente privados, competitivos, entre comillas, o sea, basados en la competencia entre empresas, y los que tienden o pretenden ser de servicio público, es decir, gestionado de manera más participativa por diversos actores representativos de la comunidad. Esos son los modelos quizás más estereotipados de
la televisión inglesa, la televisión alemana, digamos, en Europa, primó de alguna manera intentar tener servicios que no son gubernamentales, pero sí que son públicos, es decir, que se tienen que gestionar con una lógica participativa de los actores representativos de la comunidad. El sistema norteamericano, que es más netamente privado, de competencia en teoría, y en los países del tercer mundo, digamos, dependiendo de las coyunturas económicas y políticas, muchas veces ha habido una tendencia más, bueno, en algún momento cuando invitamos a Martín Becerra a Tucumán, él planteaba que se confundió siempre en Argentina la comunicación pública con la comunicación gubernamental, digamos, lo estatal con lo gubernamental principalmente, pero bueno, la ley de servicio de comunicación audiovisual intentó promover, digamos, un sistema donde puedan ser legales tanto los medios privados como los medios estatales, como los medios comunitarios. Fue la primera vez que se permitió tramitar una licencia a organizaciones sin fines de lucro, porque en realidad el decreto de la dictadura, el 22285, prohibía explícitamente que aquellas entidades que no tuvieran fines de lucro fueran licenciatarias de servicios de comunicación audiovisual. Entonces, de ese tipo de fenómenos se ocupa de este campo, digamos, dentro de los estudios de comunicación. Hay que decir también, perdón, profesora, que en estos últimos tiempos, en plena era de, podemos llamarle, la hipermediatización digital, también han aparecido nuevos fenómenos relacionados con las políticas de Estado con respecto a ya no solamente lo que conocíamos como medios de comunicación tradicionales, es decir, llámese radio, televisión, periodismo, cine. Por ejemplo, el intento de, que yo no sé si creo, si se logró cuajar del gobierno estadounidense a cargo de Trump de intervenir aplicaciones como, o prohibir aplicaciones como TikTok, ¿sí? ¿Sí? O en creo que ahora le dio un tiempo más. Vale, sí. Y en Argentina, toda la polémica que se desató en torno a esta especie de observatorio que intentaba regular la circulación de mensajes de odio en redes, ¿verdad? Sí, en realidad no tenemos mucha regulación sobre uso de redes sociales, porque Vale. también esto habilita toda una discusión acerca de hasta qué punto las regulaciones se meten con los contenidos en sí mismos. Ese observatorio, perdón, una introducción es que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual introdujo una figura novedosa, incluso pionera en la región, que después también se replicó en otros países, que es la Defensoría del Público, que es ahora la que crea este observatorio titulado NODIO, pero porque la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual es la primera legislación en Argentina que plantea que la comunicación es un derecho humano y no una mercancía. Y esto es como el paraguas para crear, por un lado, organismos de aplicación, como el Consejo Federal de Comunicaciones, ENACOM, y diversos organismos tanto de aplicación como de control participativos, donde tienen lugar las universidades, los sindicatos, organizaciones sociales y demás, y organismos como la Defensoría del Público, que si bien no tienen poder sancionatorio, porque eso es importante, la Defensoría del Público es un organismo de sensibilización, de alguna manera, de incidencia, para intentar que las audiencias primero sean conscientes de sus propios derechos, los puedan visibilizar, los puedan reclamar, y que la Defensoría hace algunas acciones de incidencia respecto de los medios, que no son, insisto, sancionatorios. En la ley anterior, que era la de la dictadura, el organismo de aplicación era el CONFER, el Comité Federal de Radiodifusión, que era un organismo, digamos, donde había un interventor. Ese interventor, también lo contaba Martín Becerra y me había quedado digamos, me había parecido muy llamativo, interesante eso. Originalmente estaba ocupado por un referente de cada una de las Fuerzas Armadas, porque fue durante la dictadura. Después, en la democracia,
siempre los gobiernos fueron poniendo un interventor en el CONFER que de lo único que se ocupaba en realidad era de cobrar multas a las empresas cuando hacían cosas que estaban fuera de la ley. Por ejemplo, pasar contenidos no adecuados a los niños en horario de protección, llamado de protección al menor. Pero tenía como ese poder más sancionatorio y nada más. El ENACOM, que en su momento en realidad fue AFSCA, la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, tenía por supuesto un mecanismo de recaudación con sanciones que cobraban, pero lo interesante es que la ley preveía que un porcentaje de esa recaudación vaya sí o sí al fomento de la comunicación sin fines de lucro. Entonces, había toda una lógica en esa ley, además de que fue sancionada en gran medida por la lucha de muchas organizaciones, académicos, sindicatos, trabajadores de los medios populares, militantes y demás, lo cual le dio mucha impronta y además fue una presión desde abajo, digamos, para que se sancione esta ley. Creó, entre otras cosas, esta Defensoría del Público para visibilizar los derechos de las audiencias. Es decir, no cualquier empresario puede decir cualquier cosa y en todo caso ir y pagar una multa, sino, bueno, las acciones de la Defensoría tienen que ver con formación para las audiencias, con escribir manuales de recomendaciones para comunicadores y comunicadoras acerca de cómo tratar determinados temas como discapacidad, niñez, género, violencia, catástrofes, salud mental, suicidio, muchos temas que son complejos y que los periodistas muchas veces trataban de manera poco respetuosa los derechos de las personas de esos grupos o de esas situaciones. Entonces la Defensoría hizo todo este trabajo. Recientemente pasaron dos cosas, este año me parece relevantes. Una es el presidente de la Nación decretó que Internet y la telefonía celular son servicios de interés público, lo cual en tiempo de pandemia, donde todos estamos estudiando, trabajando y hasta atendiéndonos los médicos a través de la tecnología es fundamental. Eso generó mucha inquietud en las empresas mediáticas y sobre todo las de telecomunicaciones. Y lo otro, este observatorio no dio, porque es evidente que la proliferación de las fake news, de las noticias falsas y de los mensajes de odio, tampoco son exclusivos de la Argentina, obviamente son un fenómeno mundial, pero se intentó crear este observatorio que en realidad no es un mecanismo de censura, es un mecanismo de visibilización del problema, que obviamente fue tomado por los medios hegemónicos como un ataque a la libertad de expresión, que por otro lado siempre estuvo en tensión, porque siempre estuvo más bien defendida esa libertad de prensa por las empresas hegemónicas que por el respeto de, digamos, a los públicos, ¿no? Y a las audiencias, que es todo un concepto que también la economía política de la comunicación empezó a considerar, porque inicialmente estuvo siempre mucho más pegada a la cuestión estructural de la propiedad y la generación de ganancias, que además es todo un campo muy interesante porque tiene una dinámica económica quizás más compleja de entender, porque nosotros si analizamos cómo se producen tornillos, uno entiende que va produciendo cada tornillo y cada tornillo te resulta un costo, porque te hay que poner más material y más energía para producirlo. En cambio, en la reproducción de bienes simbólicos, el costo muchas veces va bajando ante la cantidad, ¿no? Ante el volumen, la capacidad de alcance y demás. Entonces tiene una lógica económica distinta. En ese sentido, es toda una disciplina dentro de los estudios de comunicación, bueno, donde hay como toda esta dimensión económica muy importante. Y lo otro que creo que también incluye es toda una discusión acerca de la propiedad de los bienes y de la producción en cultura, que es todo un campo muy polémico, digamos, donde ya llevamos mucho tiempo de las discusiones sobre el copyright, los derechos de autor, y la socialización de las producciones. Yo justo ayer estaba leyendo un trabajo sobre ese tema y me parecía como interesante, aunque no es sencillo, no es dicotómico decir cómo tienen que ser las cosas, pero sí de esta cuestión que si yo reparto un bien material, por ejemplo, reparto una manzana, si doy media manzana, yo me quedo con media manzana. En cambio, si yo doy una idea a otro, entre las ideas de los dos se puede hacer otra idea mejor, ¿no? Usaban esta metáfora para
para decir cómo la idea puede crecer al ser compartida, mientras que en general los bienes materiales, físicos, al ser compartidos se reducen. Y me parecía bien interesante porque es toda una lógica para pensar, que a su vez hay toda una protección de los derechos de autor, de la creación, que afecta mucho a los productores audiovisuales, a los músicos, bueno, a todos los trabajadores y trabajadoras de la cultura en general, que también esto también es otra de las aristas que la economía política de la comunicación también aborda. Bien, bueno, ya estamos ahí al borde de la hora y a riesgo de quedarnos soles, porque veo que hay solamente 4 estudiantes que seguramente serán los que más probabilidad tienen de que les vaya bien en el parcial. Bueno, de todas formas, esta reunión, esta revisión integral de esta segunda mitad del curso que está siendo grabada, va a ser publicada en el, no solo por quedarte, don Álvaro, sino por también luego reflejar que te has quedado. Esta clase va a ser publicada en el grupo Facebook de la materia y bueno, está allí para que también sea utilizada como un instrumento, un recurso de consolidación de los conocimientos de ustedes, conocimientos que serán evaluados en el segundo parcial. Bueno, ¿alguna consulta, algún comentario por parte de los que se han quedado presentes, los que se han quedado? Bueno, gracias a ustedes. Les pido a la profesora Selva y a la profesora Eva que se queden un momento conectadas. Les despedimos, les deseamos el mejor de los desempeños en las evaluaciones y seguimos en contacto para cualquier consulta que ustedes dispongan. Buenas noches. Les pido entonces que se queden conectadas Selva y Eva y que suspenda entonces la grabación, profesor.